Vamos a ver el tema de tipos de reacciones químicas. Existen básicamente 5 tipos de reacciones químicas que vamos a estudiar: las reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución simple, reacciones de doble sustitución y reacciones óxido-reducción. Comencemos con las reacciones de síntesis. Estas son fáciles de identificar. Tenemos 2 o más reactivos y un solo producto en la reacción. Y necesariamente este producto siempre se trata de un compuesto. En cuanto a los reactivos, A y B pueden ser de diferente naturaleza. Podríamos hablar que son 2 elementos libres que se combinan y forman un compuesto. Este es el tipo de reacción que nosotros vamos a utilizar más por ser el más sencillo. Otro ejemplo sería el combinar un elemento con un compuesto pequeño para formar un segundo compuesto más grande. Por último, podríamos tener el caso en el que se combinen 2 compuestos pequeños diferentes para formar un tercer compuesto distinto. Las reacciones de síntesis en las que combinamos 2 elementos libres para formar una mol de un compuesto son también conocidas como reacciones de formación. Aquí lo importante es reconocer que no todas las reacciones de síntesis son de formación. Para que sean así, deben de formar una mol del compuesto y debe ser a partir de sus elementos libres. En el examen podría pedirles que ustedes escribieran, por ejemplo, una reacción de síntesis del agua. Lo que tendrían que hacer es tomar los elementos libres, hidrógeno y oxígeno, combinarlos para formar agua. Aquí también tenemos que recordar que hay elementos que cuando están libres no se encuentran como un solo átomo, sino que se escriben de manera diatómica, como moléculas. Estos elementos son 7: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo y yodo, y es necesario recordarlos para escribirlos correctamente en las reacciones químicas y no escribir H más O que nos dé H2O. Otros ejemplos de reacciones de síntesis, pero que no son de formación, sería a partir de un elemento más un compuesto pequeño, como el monóxido de carbono y el oxígeno, para formar dióxido de carbono. En ese caso yo les daría los reactivos y ustedes escribirían completa la reacción. O como el ejemplo de la reacción que hicimos en el laboratorio, cuando quemamos magnesio, la ceniza, óxido de magnesio, la hicimos reaccionar con agua para formar hidróxido de magnesio, el cual identificábamos como una base por el color verde azulado del indicador universal. El segundo tipo de reacción que vamos a ver serían las reacciones de descomposición, también llamadas reacciones de análisis, que son fáciles de identificar porque en ellas un solo reactivo, que tiene que ser un compuesto, se descompone en 2 o más productos, que pueden ser elementos, elemento y compuesto, o compuestos más pequeños, de manera similar a lo que ocurre en las reacciones de síntesis, pero en el sentido inverso.
También aquí vamos a enfocarnos en el tipo de reacción en la que a partir de un compuesto se descomponga en sus elementos libres, por ser el tipo más sencillo de escribir. Pero también podríamos revisar algunos ejemplos de un compuesto que se descompone en un elemento y un compuesto más pequeño, o, como ya lo había dicho anteriormente, en dos compuestos más pequeños. Como ejemplo de este tipo de reacciones, podríamos pedir que escribieran la reacción de descomposición del agua. Nuestro reactivo entonces sería el agua y los productos serían los elementos libres que la forman, es decir, hidrógeno y oxígeno. Hasta el momento nos hemos limitado a escribir únicamente reactivos y productos de la reacción, pero también es importante considerar la ecuación balanceada, ajustando los coeficientes para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Otro ejemplo sería la reacción de descomposición del cloruro de sodio en sodio y cloro, recordando que este es un gas diatómico. También podemos escribir la reacción de descomposición del hidróxido de aluminio, pero aquí sería necesario que yo les proporcionara en qué se descompone, porque no se descompone normalmente en sus elementos libres, sino que se descompone en óxido de aluminio y agua. El tipo de reacción que sí nos vamos a enfocar, que ustedes sí tendrían que saber, son las reacciones de descomposición en la que se descomponen en sus elementos libres. El tercer tipo de reacción que veremos es el de reacción de sustitución simple. Y puse un corazón roto porque es muy doloroso que nos sustituyan. ¿Cómo podemos identificar este tipo de reacciones fácilmente? Pues tenemos un elemento libre que se combina con un compuesto y da origen a un compuesto distinto y a un elemento libre diferente. En el ejemplo tenemos A más BC. ¿Qué productos podemos obtener? Pues depende de la naturaleza de A. Si A forma iones positivos, cationes, al combinarse con BC, A va a desplazar al ion positivo, a la parte positiva del compuesto, y lo saca de ese compuesto y forma un compuesto nuevo, que sería AC más B. Otra posibilidad es que A no forme cationes, sino forme aniones. En ese caso, a quien va a desplazar sería a la parte negativa del compuesto, es decir, a C, y ocuparía su lugar, y C es el elemento que quedaría libre, siendo los productos entonces BA más C. Recordando que el orden de los compuestos es primero escribir positivo y después escribir el ion negativo. Como primer ejemplo de este tipo de reacción de sustitución simple, tendríamos la reacción entre el aluminio y el ácido clorhídrico. Recordamos que el aluminio, por ser de la familia 3, forma iones más 3, es decir, cationes, y va a desplazar en este ejemplo al hidrógeno, de manera tal que el producto de esta reacción sería cloruro de aluminio más hidrógeno gaseoso. Como segundo ejemplo de la reacción de sustitución simple, podríamos tener la reacción del cloro más bromuro de potasio. En este caso identificamos que el cloro, siendo de la familia 7, forma iones -1 y va a desplazar al anión en ese compuesto. El producto sería entonces cloruro de potasio más bromo gaseoso.
El cuarto tipo de reacción que vamos a revisar es la reacción de doble sustitución. Y ahora pusimos un vals porque es fácil reconocer que en este tipo de reacción lo que se hace es intercambiar parejas, como se puede ver en la figura. Tenemos una pareja formada por AB, un compuesto, otro compuesto formado por C y D, y aquí el desplazamiento es el catión desplaza al catión en cada pareja. Es algo similar a lo que se ve en la imagen. La mujer vestida de rojo cambia de pareja y la mujer vestida de negro cambia de pareja. Nadie se queda sin pareja. Un ejemplo de este tipo de reacción podría ser la reacción entre el cloruro de potasio y el yoduro de sodio. El potasio desplaza al sodio, el sodio no se queda libre, sino que se combina con el cloro y el producto de esa reacción sería cloruro de sodio y yoduro de potasio. Hay un grupo importante de reacciones que son reacciones de doble sustitución. Son las llamadas reacciones de neutralización. Algunos de ustedes recuerdan este tipo de reacción de neutralización en la secundaria, en la que un ácido reacciona con una base para formar una sal y agua. Veamos el ejemplo que tenemos para esta reacción. El ácido nítrico reacciona con el hidróxido de calcio y nuevamente el hidrógeno desplaza al calcio, el calcio al hidrógeno, y el producto de esta reacción sería nitrato de calcio y agua. Como ya habíamos dicho, un ácido más una base produce una sal y agua. El último tipo de reacción que veremos serían las reacciones óxido-reducción o también llamadas reacciones redox. En este tipo de reacción ocurren dos reacciones a la vez, una reacción de oxidación y una reacción de reducción de manera simultánea. Sin embargo, el grupo de reacciones redox es un grupo muy numeroso, por lo que nos limitaremos a solamente hablar de reacciones de combustión y de hecho de reacciones de combustión de alcanos. Los alcanos lineales son un grupo de hidrocarburos de cadena sencilla, entre los que se encuentra el metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, etc. Y todos ellos tienen, cuando se queman, como reactivos el hidrocarburo más el oxígeno y como productos dióxido de carbono y agua. En este ejemplo, en la combustión del metano, yo les pediría que escribieran la reacción de combustión del metano, tendrían que poner el metano más el oxígeno que produce dióxido de carbono y agua. Si en lugar de metano les dictara la combustión del etano, pues la reacción es básicamente la misma, lo único que cambia es el reactivo que se emplea. En este caso, etano C2H6. Y así lo podemos modificar por cualquiera de los hidrocarburos lineales que vamos a estar revisando. Por ejemplo, el propano sería C3H8, el butano C4H10,
más oxígeno, produce dióxido de carbono y agua. Es decir, en esa parte la reacción es muy sencilla. Si queremos ajustar los coeficientes porque no coincide el número de átomos al inicio y al final de la reacción, pues lo hacemos ajustándolos por tanteo. Tenemos 3 átomos de carbono al inicio, de manera tal que tendríamos que tener igual 3 átomos al final. Siempre recomiendo que comiencen balanceando los otros elementos que no son hidrógeno y oxígeno y estos los dejen al final. Ya tenemos ajustado el carbono, el hidrógeno son 8 al inicio, tenemos 2 al final, modificando el coeficiente sería 4. Y ya por último nos resta ajustar el número de oxígenos, 10 al final, tenemos 5 por 2, 10.